Bien, entonces, Pastor Efraín, empezaremos en esta mañana la enseñanza. Muy bien, buenos días con todos. Siempre es una alegría poder compartir de la palabra del Señor en esta oportunidad. Y recordar también que nosotros estamos aprendiendo a varios temas, ¿verdad? Esto espero que cuando terminemos el curso, que ya nos queda 3 lecciones, esta es nuestra 7ª lección, pues ya sepamos cómo y en qué se basa nuestra salvación, cómo se origina, cuál es el proceso y dónde va a terminar. Todo eso es lo que vamos a ver hoy. Ya les alcanzamos las diapositivas con eh, bueno, el hermano, ¿no? O sea, ¿quién es el encargado ahí? Pero Neftalí, no sé si es o la hermana. Hoy vamos a hablar sobre la santificación. La santificación tiene que ver con con 3 puntos muy importantes, ¿no? Pero recordemos que todo esto se inició en la cruz del Calvario. Jesús, al morir en la cruz, nos dejó no solamente el hecho para recordar en Semana Santa, digamos, ¿no? La muerte, la pasión de Cristo, sino que Jesús hizo mucho más de lo que nosotros pensamos. Ya hemos visto la semana pasada el tema de la justificación, porque la salvación tiene que ver con un asunto del pasado, en la cual nosotros hemos sido salvos de la pena o de la culpa, pero también ahora vamos a ver la santificación que tiene que ver con el presente, con lo que somos hoy. Y más adelante vamos a ver la glorificación, ¿no? Así que tengamos presente esto porque va a venir un momento en el cual tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida? Recordemos entonces un poquito que el llamamiento del evangelio es aquello que Dios hace por nosotros. Dios nos ha llamado de forma eficaz. Recordemos acerca de la conversión. ¿Y qué era la conversión? Es el momento en el cual nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para la salvación. O llamaríamos el nuevo nacimiento, que tiene que ver con la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Mediante la cual Dios nos imparte una nueva vida. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas y no hay condenación si estamos en Cristo Jesús. Luego viene la justificación, mediante la cual Dios nos da una posición legal. ¿Se acuerdan? Tiene que ver un asunto del tribunal, de la corte de justicia. Nos da una posición legal correcta delante de Dios. Hemos visto el tema de la adopción, mediante la cual Dios nos hace miembros de su familia. Miren todo lo que Dios hace por nosotros. Nos convierte, nos regenera, nos justifica, nos adopta y todos esos acontecimientos tienen lugar al comienzo de nuestras vidas cristianas. Todo eso es en el pasado, cuando yo tomé la decisión de seguir a Jesús como mi Señor y Salvador. Hoy vamos a hablar acerca del presente. Y vamos a ver 3 puntos muy importantes. El significado de la palabra santificar, qué significa, cuándo se santifica el creyente, en qué momento sucede esto. Y la tercera va a ser como pregunta, entonces, si ya somos santificados, ¿cómo? ¿Cómo somos santificados? El significado o el concepto para santificación, diríamos que es de la forma siguiente, ¿no? Y está en sus separatas que le pueden pedir al pastor o al encargado. La santificación es una obra progresiva, entiéndelo, de Dios y del hombre, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado para que seamos más semejantes a Cristo en nuestras vidas. O sea, y ojo acá, es de Dios y del hombre. Aquí vamos a ver, Dios lo hace, pero también el hombre tiene que poner de su parte. Y nos va a hacer más libres del pecado. No significa que voy a convivir con el pecado, sino más libres. ¿Y cuál es la meta o cuál es el punto en todo esto? Es que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida. Entonces, la palabra santificar, he puesto más términos en las separatas, pero uno de los términos que se llama es quodech,
que viene del Antiguo Testamento, que quiere decir dedicación, consagración y santidad. De ahí es donde viene esta palabra santificación o santidad. En Éxodo capítulo 29, versículo 44, dice así: así es, consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. En estas dos, en este versículo se usa la palabra Quodech, donde aquí consagraré el tabernáculo. ¿Y qué más? Consagraré a Aarón. Y acá va la santificación o la santidad para objetos, porque va a consagrar el tabernáculo, son objetos, son cosas, pero también va a consagrar a Aarón, y ahí viene la santificación a personas. Entonces hay que entender esa diferencia, ¿no? Una cosa es la santificación de objetos y otra cosa es la santificación de personas. ¿Qué se santificaron en el Antiguo Testamento? Pues todos los utensilios que tenía el tabernáculo y que se santificaba o se consagraba a las personas, los sacerdotes, los levitas, también a los reyes, ¿no? Cuando se les ungía con aceite. Eso era la santificación. Y hoy día parece algo, diríamos que lo usamos dentro de los círculos religiosos, ¿no? Hay personas que consagran objetos, dicen, vamos a consagrar una mesa, un púlpito, unas sillas, un local, diríamos, ¿no? El local de la iglesia va a ser consagrado, el objeto está siendo consagrado, santificado. Pero, por ejemplo, en el local de la iglesia, ¿no? Diríamos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, solo para cultos, para servicios. Podemos hacer fiesta ahí, recepción de matrimonio, tono, no sé, ¿no? Algunos dicen, ay, no sé, en el local de la iglesia, no, puede ser en otro local. Y a veces surgen esas discusiones de decir, mira, si es que acá este es el local de la iglesia y por qué no hacemos, acá no se puede hacer ni siquiera un juego, no se puede hacer una recepción de matrimonio. ¿Por qué? Porque la idea es, he consagrado este objeto, esta cosa, ¿no? El local es una cosa, es un objeto. Pero la Biblia también habla de consagrar personas. ¿Y a quién se consagra hoy día? A pastores se consagra, se separa, a misioneros, ¿no? A personas que están sirviendo dentro de la iglesia, se sigue consagrando. O sea, esa misma idea del Antiguo Testamento lo tenemos hoy, el Kodesh. Pero ¿qué tanto validez tiene hoy, no? Porque a veces también hay iglesias que la parte donde está el pastor, el púlpito, el altar, como lo llaman, no pueden subir nadie, no puede pasar. La verdad es que vamos a ver qué nos dice la palabra, si eso tiene sustento bíblico hoy día o no tiene sustento. ¿Se puede usar el Quodech para esto o no se puede usar el Quodech? ¿Ok? Entonces, dos cositas muy importantes para entender. Cuando es usado para cosas, como les dije, la palabra santificar no implica ninguna calidad moral interior. ¿Ok? No implica ninguna calidad. ¿Qué significa esto? O sea, no es hoy día, en este momento, moral santo el púlpito, moralmente el altar, moralmente la silla, moralmente el templo, ¿no? Hay que entender esta diferencia. Cuando se usa así en cuanto a personas, ahí va a tener un significado triple. Pero sí, yo puedo entender que puedo consagrar o separar. Y cuando hablamos de personas, tiene que ver con el estado en lo cual yo soy, en el proceso en el cual estoy siendo y en la santificación completa en el cual yo voy a llegar a ser. ¿Sí? Entonces, para que se pueda entender bien. Para cosas, objetos, no tiene calidad moral. No tiene calidad moral, ¿no? Entonces yo puedo usar, sí, apto para servir al Señor, ¿ok? Pero moralmente en sí no es buena, sino simplemente sirve para un propósito. No tiene calidad moral. Y eso es lo que tenemos que entender. No sé si me entienden, ¿no? O sea, no es moralmente santo el objeto, sino el propósito por el cual yo lo voy a elegir. Así que
Aprendamos a diferenciar. Pero las personas sí deben de ser santos moralmente y esa santificación se va a reflejar en 3 puntos. Lo que yo soy, yo cuando ya soy cristiano, soy en Cristo. Lo que estoy siendo, porque sigo siendo cristiano, estoy viviendo, eso se llama el presente continuo, ¿no? Sigo siendo y lo que voy a llegar a ser. O sea, presente, presente continuo y el futuro. Y esos 3 puntos lo vamos a conocer bien. Atentos que viene el examen, hermanos. Nos jalan en el examen acá. Entonces, Cristo ha hecho su obra completa para nosotros y vamos a ver entonces en las personas, porque esto es lo que el tema. Ya, las cosas ya hemos visto que tienen un propósito, pero la santificación tiene que ver con nosotros, primero, en cuanto a posición, lo que se llama la santificación posicional. Primero, en cuanto a posición como estado en Cristo, los creyentes son santificados inmediatamente. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. O sea, posicionalmente yo ya soy santo. Dios me considera que soy santo y he sido santificado cuando en Cristo Jesús, cuando he tomado mi decisión, cuando ahora soy salvo, yo ya soy santo, porque tiene que ver con mi posición. Recuerden, tiene que ver con lo que yo soy. No, ahorita vamos a hablar con lo que estoy siendo, sino con lo que soy. O sea, tú y yo somos llamados santos. Ahora hay otro versículo, miren. Somos santificados a través del cuerpo de Cristo. Hebreos 10:10 dice, y en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. O sea, 2 puntos. Soy santificado en Cristo, porque yo en Cristo, no en mis méritos, en los méritos de Cristo, y santificado en el cuerpo de Cristo por lo que hizo Jesús en la cruz. O sea, si alguien me dice, entonces, yo soy santo, yo les diría, sí, tú eres santo o santa y yo soy santo. Los santos no son los que están en la iglesia católica, donde no, Santo Tomás, Santo Toribio, Santo no sé qué, ¿no? Aquí están los santos. ¿Dónde? En esta sala. En esta sala está ahí Santa Violeta, ¿no? San Pedro por ahí, San Andy, así los llamaría el Señor, ¿no? San Ruth, Santa Ruth, ¿no? Santo Rufino, San Sergio, Santa Violeta, a ver quién más está ahí. Santa Jamie, ¿no? San Walter, tú dices, ¿qué? Pero no soy santo, ¿no? Porque le pregunto a tu esposa y le digo, oye, ¿ese es santo? No sé qué va a ser santo, ese parece que se esconde la cola ahí debajo de la camisa, ¿no? No, soy santo porque he sido santificado, ¿dónde? En Cristo Jesús y he sido santificado mediante el cuerpo de Jesucristo, de mi Señor. O sea, posicionalmente soy santo. No se olviden, soy santo. O sea, ni tengan roche, como decimos, ni miedo, pero santo, no sé, Godoy, Santa Jenny, no, sí, somos santos, porque esto es nuestra posición, lo que yo soy en Cristo, santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Eso se lo llama santificación posicional. Segundo, ahora, en cuanto a lo práctico o progresivo, a eso se le llama santificación práctica o progresiva. O sea, en cuanto a experiencia, los creyentes desarrollan en santidad, por eso se llama progresiva, presente contigo, sigo siendo, y crecen en gracia. Segunda de Pedro 3:18 dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y honra para siempre. O sea, yo puedo crecer en la gracia y en la santificación, por supuesto. Miren lo que dice, ¿cómo voy a ser entonces santificado de forma práctica o progresiva? Por la palabra de Dios. Primera de Juan 17:17, Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. O sea, yo soy santificado mediante
la palabra, ¿en qué sentido? Voy conociendo más la palabra, voy leyendo más la palabra y voy entendiendo más la palabra y digo, entonces yo no debo pecar, yo debo evitar hacer estas cosas, no debo gritar a mi mujer, no debo tratar mal a mi mujer, para los hombres estoy hablando, ¿no? Debo respetar a mi mujer, debo amar a mi mujer. Entonces yo me estoy santificando, porque la meta es parecerme a Cristo. Efesios 5:26 dice, para hacerla santa, él la purificó lavándola con agua mediante la palabra del Señor. Entonces, ya soy santo, pero todavía no soy santo, y eso tengo que entender, y ahí es donde entra ese todavía, la santificación progresiva, porque es en base a la experiencia. Miren, yo como eh, varón, como tengo que aprender a tratar a mis hijos, a mi esposa, en el trabajo donde yo me desarrolle, porque tengo que reflejar la imagen de Cristo y tengo que decirle al pecado, no, no, a las tentaciones no. Y a eso se le llama santificación progresiva. Estoy siendo santo. ¿Y cómo me voy a santificar? Y hemos dicho primero, mediante la palabra. A medida que ustedes entiendan el curso, ¿no? Ya estamos en la lección 7, nos quedan 3 lecciones y ya nos despedimos de este curso. Recuerda que yo debo de salir diferente de este curso, debo de entender, Dios me has justificado, me has adoptado, me estás santificando, estás haciendo una obra completa. A medida que yo entienda más del Señor, voy a ser más progresivamente santo, pero yo ya soy santo. ¿Eso qué significa? Mira, segundo, ya soy santificado por la palabra, también por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Según de Corintios 3:18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Si bien es cierto, la palabra, al entender la palabra, yo digo, no más a esta actitud, no más al pecado, también es una obra del Espíritu Santo que está trabajando de forma progresiva para ser transformado. ¿Y a quién debo reflejar yo? A Jesucristo, a su semejanza, más y más. O sea, cada día yo debo de dejar ser el menos Efraín y que Cristo sea más en mí. Cada día la gente tiene que ver, hermano Pedro está acá chiquitito, Jesús se ve más en él. Sería triste, ¿no? Que pasan los años en la iglesia y se ve más a Pedro y a Jesús solo se ve los domingos, ¿no? El domingo se viste de Jesús y de lunes a sábado, Pedro, ¿no? Entonces, la idea es que Pedro sea más chiquitito y Jesús sea más. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Que yo mengüe y que él crezca, o que yo sea menos y que él sea más. A eso se le llama santificación progresiva, que la hace la palabra de Dios y ahora también lo hace el Espíritu Santo. Cada vez, cada año, diríamos, cada mes, las personas que están a tu alrededor deben estar viendo a Cristo más en ti y tu yo debe ser menos. Como María, ¿no? María, si en su casa dicen, Dios mío, tú eres cristiana, no eres cristiana, porque se ve más a la María y el hombre viejo, la mujer vieja, ¿no? En este caso, sin ofender, resucita. Y Jesús, Jesucito chiquitito, ¿no? O sea, más Jesús, menos María. A eso se le llama santificación práctica o progresiva. ¿Por qué más? La palabra, el Espíritu Santo, por la obra de Dios en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También entonces, hermanos, es una obra de Dios. Dios, la palabra, el Espíritu Santo y Dios van obrando. Ahora, ya hemos visto la santificación práctica progresiva. Vamos a ver ahora la en santificación en cuanto a lo perfecto o profética. Ahora, la perfección tiene que esperar hasta la venida del Señor, hermanos. Tienes que entender esto.
donde tú y yo seremos cambiados a incorrupción, según de 1 Corintios 15, 51 y 56, y seremos como el Señor Jesús y nuestra santificación será completa, 1 de Juan 3, 2. Y cuando hablo de este tema, saquémonos diríamos, un tema a veces que no se enseña o no se entiende de repente al 100%. Aquí en la tierra, esta santificación no va a ser completa. O sea, progresivamente voy siendo, y obviamente soy transformado más y más mediante la palabra, el Espíritu Santo, Dios va haciendo su obra, pero no voy a ser perfecto en esta tierra. Por eso hay personas que se frustran, ¿no? Y a veces exigen mucho, no, acá tienes que ser perfecto. La verdad es que no existe perfección en este mundo. Pero vamos a ser perfectos, sí, en el futuro. Por eso les hablaba, santificación, lo que yo soy, posicional, progresiva, lo que estoy siendo, y futura, en lo que yo voy a ser perfecto. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Y dónde dice esto? Vamos a ver dónde dice esto. Vamos a leer, por ejemplo, cuando estemos en el cielo, ahí vamos a ser, todos seremos llamados santos. Seremos cambiados en corrupción. Vamos a leer rápido 1 Corintios 5, 15, perdón, del 51 al 56. Dice, fíjense bien el misterio que les voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un instante, un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Ahí es donde vamos a ser santificados completamente. Y todos nosotros seremos transformados. 52, porque lo corruptible tiene que revestirse lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, se cumplirá con lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Cuando llegue este momento de vestirnos de algo incorruptible, seremos santificados completamente y seremos perfectos. Ahora, ¿qué dice primero de Juan? Cuando hablamos seremos como el Señor Jesús y nuestra santificación será completa. Primera de Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser en el futuro. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, santos perfectamente, con un cuerpo incorruptible, porque lo veremos tal como Él es. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con esto. Ahí viene el examen 1. A ver, hermanos, atentos. Ya de todo lo que he enseñado. ¿Cuál es la respuesta incorrecta respecto a la santificación que hemos visto? La santificación posicional es cuando estamos en Cristo. Segundo, la santificación práctica es cuando el creyente desarrolla de forma progresiva en su diario vivir. La santificación real es cuando llegue a la perfección y la santificación perfecta será cuando seamos cambiados a incorrupción. ¿Cuál de las cuatro es la incorrecta? Puedes poner en el chat o prendes tu micrófono y dices la correcta. La 1, la 2, la 3 o la 4. La 3, hermano. Ahí está, a ver. Hermano, la 3. La 3 dice otro. Mano, Pedro, su micrófono está apagado. El 4, pastor. La 4 dice que es la incorrecta. Otro. Por el chat, si quieren, si no pueden ahí, pónganle en el chat, no veo a nadie. Pastor, la número 4. La número 4. ¿Otros? La 4, pastor. La 4. ¿Alguien más? De todo lo que he enseñado, ¿eh? No arriesguese, man, hable nomás. ¿Cuál? La 1, la 2, la 3 o la 4. A ver, aquí me pasa puesto acá en el chat. La 1, 3. hermano. IEP Gamaliel dice la 3. La 1 dice el otro, la hermana. Muy bien, vamos a avanzar. Respuesta. ¿Dónde sale? A ver, no sale la respuesta, hermano. Ahí está. La 3. No hemos hablado de la santificación real.
cuando llegue la perfección. No hay perfección en este mundo. La 1, hemos hablado, santificación posicional es cuando estamos en Cristo, por el cuerpo, ¿se acuerdan? Por el cuerpo de Cristo. La santificación práctica es cuando el creyente desarrolla de forma progresiva, se aleja del pecado. Y la santificación perfecta, esto va a ser en el futuro. Ahorita no hay perfección. Será cuando seamos cambiados a incorrupción. Pero algunos dirán, pero pastor, yo he visto en la Biblia que dice, pero que llegaremos a ser un varón perfecto. La palabra perfecto, en ese sentido en el griego, se llama teleios, que vendría a ser maduro. La palabra correcta para esto es maduro, no perfecta en el sentido de ser sin equivocaciones. Y esa palabra teleios o maduro o diríamos perfecta que se usa, era la misma del examen, para que todos puedan entender, ¿no? Un examen del 1 al 20, ¿con cuánto aprobamos? Se dice que aprobamos con 10.5, con 11, ¿ok? Apruebas con 11 y pasas el examen. Eres un teleios, perfecto. ¿Pero eres perfecto? No, has pasado a las justas, pero has pasado. Entonces, en ese sentido, aprobado, maduro, se usa la palabra perfecto o teleios, porque en este mundo no hay perfección. Por eso hay los conflictos, por eso tenemos problemas, por eso las iglesias, las familias tienen el mismo conflicto. Por eso estamos en un proceso y esa santificación se le llama progresiva. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuándo se santifica entonces el creyente? Fácil. Ya hemos hablado de la posición posicional y progresiva. Posicionalmente, ¿cuándo sucede? En el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Hechos 26, 18 nos habla que somos por fe, miren, para que les abra los ojos y les convierta de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, ¿cuándo soy santificado posicionalmente? Cuando yo he recibido el perdón de mis pecados, cuando he puesto mi fe en Jesucristo, en ese momento soy santo. Por eso decía, ¿no? San Efraín, San Pedro, San Carlos, acá San José. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Soy santo por mi fe. Sin embargo, como les dije, eso significa que yo ya soy santo, él ya, pero todavía. O sea, yo ya soy santo, pero todavía no soy santo. Ya soy santo posicionalmente, pero todavía me falta ser santo progresivamente. ¿Entienden eso? Ese es el misterio del ya, pero todavía. ¿Ya soy salvo? Sí, pero todavía no ha llegado el día hasta el final, porque el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y ya soy santo? Sí, soy santo, San Efraín, pero todavía me estoy santificando día a día, día a día. ¿Entienden? Ya, pero todavía. Eso es algo que necesitamos recordar siempre. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? La forma progresiva. Ya he visto posicional, la forma progresiva. ¿Cómo me voy santificando progresivamente? Porque ya lo he visto de forma posicional. Es por la experiencia o vivencia con el Señor. Llegamos a ser más y más separados para con Dios, más y más santificados y santos. O sea, a medida que yo voy caminando con el Señor y voy, como dice Pablo en Efesios, vistiéndome con mis vestiduras blancas todos los días, armándome con la armadura de Dios, pues soy progresivamente santo en base a mis errores. A veces he cometido errores que me han costado mucho, entonces digo, no voy a volver a cometer ese mismo error o ese mismo pecado. No quiero vivir así. Entonces, progresivamente me voy santificando. Y para ser progresivamente santificado, debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. O sea, ¿cómo lo hago progresivamente? Y escuchen estos puntos que son 4, muy importantes. Perfeccionarnos en la santidad. 1 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. O sea, yo ya soy
Ahora, en el que voy siendo, tengo que tomar la decisión de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo? Purificándome de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Qué es lo que contamina mi cuerpo y el espíritu? La inmoralidad sexual, ¿sí? Las mentiras, los engaños, el odio, brujería, todo lo que llaman frutos de la carne. Progresivamente yo tengo que decir, ¿sabes qué? Cuando hablo de inmoralidad sexual, estoy hablando pornografías, los chistes colorados, ¿no? Esos chistes rojos que le gustan a los hombres. ¿Cómo quieres llegar a ser santo progresivamente si tú sigues contando tus chistes, te gusta el doble sentido, ¿no? Siempre estás ahí mirándole el doble sentido a todo, no te estás santificando progresivamente. O sea, yo mismo tengo que tomar esa decisión. Dios ya hizo, yo ya soy, y simplemente tengo que reflejar lo que soy. Y claramente el texto nos dice, perfeccionamos como en el temor a Dios, porque me tengo que purificar de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Para qué? Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. B. Progresivamente tengo que entender que yo me voy a santificar cuando entienda que Dios nos ha llamado a la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino que a la santidad. Y aquí tú tienes que tener mucho cuidado porque cada película tiene su cochinadita, ¿no? Cada vez es las series, el reggaetón llena de cochinadita. Entonces, ¿para qué escucho reggaetón? No digo que el reggaetón en sí, el ritmo esté malo, sino las letras de las canciones, ¿no? ¿Para qué escucho esa salsa erótica, ¿no? Esa salsa cochina que está por ahí? Hasta el guayno, ¿no? Tiene su doble sentido. O sea, yo mismo tengo que escoger. ¿Y eso qué se llama? Al yo escoger, soy santo progresivamente, tomando la decisión de santificarme, porque he sido llamado ¿a qué? A la santidad, no a la impureza. ¿Se dan cuenta? Tengo que saber elegir qué películas, qué canciones, hasta en los comerciales, hasta en los calendarios, ¿no? Tú compras aceite de carro o ves el agua San Luis y ves una chica y todo. ¿Qué tiene que ver? Tienes que ver los puestos de periódico donde tú te paras. O sea, si están todas las desnudas, yo por qué voy a ir tu mente, voy a ver la noticia, dice nada más para la noticia y al final no quieres ver la noticia, ¿no? O sea, tienes que tomar tú la decisión de entender que Dios me ha llamado a la santidad, no a la impureza. Dios nos ha llamado a la santidad y eso es un llamado que tú tienes que cumplirlo. C, es la voluntad de Dios que rindamos nuestros miembros a la santidad y que lleguemos a ser siervos de justicia. Romanos 6, 19 al 20 dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, relaciones sexuales fuera del matrimonio, masturbación, pornografía, borrachera, o sea, los miembros de su cuerpo, la lengua para las mentiras, las groserías, las malas palabras, ahora dice que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora, dice Pablo, para servir a la justicia que lleva a la santidad. Estas manos que se metían a la cochinada hoy sirvan para construir, para edificar, para ayudar o para animar. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, pero ahora sirvan para la justicia. D. ¿Cómo me voy a santificar progresivamente? Ya hemos hablado 3, ahora la cuarta. Los maestros y pastores están para el perfeccionamiento de los santos hasta que lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 13, miren. Él mismo constituyó unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí nos enfocamos. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y ¿qué más? Del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme en plena estatura. O sea, Dios también ha dicho y ha determinado usar a los pastores y maestros para enseñar al pueblo a que se santifique. Esa es mi labor, la labor del pastor Sergio, y es mi labor alejarme del pecado, ¿me entiendes? O sea, todo eso es la santificación progresiva. ¿Cómo me santifico posicionalmente? En Cristo. Ya lo hice, en lo que yo soy, pero todavía no soy santo. ¿Y cómo voy a ser santo progresivamente? Ya les dije esas 4 formas que hemos hablado, ¿ok?
Listo. Ahora, hermanos, recuerden que soy santo por medio de la cruz en Cristo, santificación posicional, y esto es interna, pero también soy santo por medio del Espíritu Santo, a ello que se llama santificación progresiva. Es como que cuando las personas me vean a mí, realmente vean a Cristo, ¿sí? Vean al Señor. Su reflejo sea Cristo en mí, en mi vida. Examen número 2, ahora hermanos, ya no, ya sí. ¿Cómo se santifica el creyente? Práctico, ya lo hemos dicho. Esta es la pregunta, ¿cómo se santifica el creyente progresivamente? ¿Ok? A ver, marquen. Dios nos ha llamado a la santidad y debemos obedecer. Segundo, debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Tercero, es la voluntad de Dios que rindamos nuestros miembros del cuerpo a la santidad. Cuarto, los maestros y pastores están para el perfeccionamiento de los santos. Y quinto, todas las anteriores. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la pregunta correcta? Pastor, la número 2. La Debemos número 2 perfeccionar. dice. Marque la correcta. Número 2 dice la hermana. ¿Qué dicen los demás? O póngalo por el chat. ¿Cuál es la correcta? Ahí están por el chat, a ver, poniendo ellos. 5. 5, dice Neftalí. 5, Jordi. ¿Cuál? A ver, una hermana ha hecho 5 por ahí. 5, dice, vamos. Muy bien, a ver, vamos a ver. 5, pues, hermanos. 5. Progresivamente, yo me santifico de esta forma. Entendiendo que Dios me ha llamado y debo obedecer ese llamado, entendiendo que me tengo que perfeccionar en el temor de Dios. Recuerden, yo mismo tengo que tener temor a Dios, respeto a Dios, porque Dios me está mirando donde yo estoy. Tercero, es la voluntad que rinda los miembros de mi cuerpo, sean manos, ojos, orejas, sobre todo mis ojos, ¿no? Boca, todos los miembros de mi cuerpo. Y los maestros y pastores están para el perfeccionamiento de los santos. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar. ¿Cómo somos santificados entonces? Ya hemos visto los primeros 2 puntos, este es el último. ¿Cómo somos santificados? Muy bien. 1, por el sacrificio y la sangre de Cristo. Hebreos 10:10 y 10:29. Ustedes van a leer eso, es su tarea porque no alcanza. ¿Cómo más? Por seguir el ejemplo de Cristo. Yo tengo que reflejar a Cristo, Efesios 4:20 al 32 y Filipenses 2:5. ¿Cómo más? Por la limpieza de la palabra de Dios que hemos visto, Juan 17:7, Efesios 5:26. ¿Cómo más? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Porque el Espíritu Santo es el agente de nuestra santificación. Y eso ustedes lo van a leer. 1 de Pedro 1:2, 2 de Tesalonicenses 2:13 y Romanos 15:16. Porque el Espíritu Santo, hermanos, obra en armonía de nuestra elección, con nuestra elección por Dios. Y el Espíritu Santo es también el poder por el cual la santificación se efectúa en nosotros. ¿Dónde dice esto? Romanos 8:13, Efesios 3:16 y Gálatas 5:16. Por eso Pablo decía, sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vinos, no se distraigan con el mundo, sean llenos del Espíritu Santo. Cuanto más lleno yo del Espíritu Santo, no hay lugar para el pecado. ¿Ok? Ahora, si yo sé cómo voy a hacer para entender un poquito, pero no es lo mismo que la justificación, no. Vamos a ver las diferencias de la justificación y la santificación. En la justificación tiene que ver con una posición legal. La justificación es una vez y para siempre. La justificación es por completo obra de Dios. Yo no hago nada ahí. Y la justificación es perfecta en esta vida y la justificación es igual para todos los cristianos. ¿Y cómo sería la santificación? Miren, la santificación es mientras que es un asunto de posición legal, la santificación es una condición eterna, o sea, lo que yo ya soy. Pero también en la justificación es una vez y para siempre, aquí es continua durante toda la vida que estés aquí en este mundo.
Mientras que la justificación es por completo obra de Dios, aquí en la santificación progresiva, porque yo ya soy, pero también nosotros cooperamos, alejándome del pecado, tomando las decisiones correctas. Mientras que en la justificación es perfecta en esta vida, la santificación no es perfecta en esta vida. ¿Se acuerdan del ya? Pero todavía. Mientras que la justificación es igual para todos los cristianos, en la santificación es más en unos que en otros. Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué es más en unos que en otros? Porque se basa en la experiencia, en las decisiones, en la obediencia al llamado, se basa en cuánto yo mismo ofrezco, tomo la decisión de ofrecer mis cuerpos, los miembros de mi cuerpo para ser santo. Algunos pueden hacer muy rápido, decir, ya vivo en santidad. Algunos son más lentos y por eso es que son más lentos que la tortuga, ¿no? Porque tienen, no sé, 10 años, 15 años en la iglesia y tú los miras y dices, Dios mío, este es cristiano o es cristino, ¿no? No sé, ¿qué le pasa, no? Nada, sigue siendo el mismo. Y a veces tu familia te dice, oye, tú no has cambiado nada. Nada has cambiado. ¿Por qué? Porque te has quedado así chiquitito en tu santificación. ¿Y por qué me he quedado chiquitito? Porque no obedezco el llamado de Dios. Porque yo mismo no tengo temor a Dios. Porque yo no estoy ofreciendo mi lengua, por ejemplo, porque tal veneno de tu lengua, culebras y sapos, no estás ofreciendo tu lengua para la santificación, para vivir una vida santa. Y obviamente, de repente no estás escuchando las enseñanzas, no te vas reforzando con la palabra y no dejas que el Espíritu Santo obre. Por lo tanto, es más en unos que en otros. ¿Ok? Ahora, acá tengo un cuadrito que vamos a ver sobre estos 3 puntos que les he hablado de la santificación. Miren, la santidad perfecta, la santidad en crecimiento y la santidad perfecta. ¿Ok? Esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Como 3 niveles. Estaba siendo yo esclavo del pecado antes de conocer a Cristo. Aquí están los no cristianos. Aquí está el nivel más alto de santificación, el color más claro. Entonces, acá están perdidos en sus pecados. Pero pasa el momento donde ellos conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepienten de sus pecados, dejan de hacer lo malo, dejan la borrachera, dejan todo, y ahora empieza su proceso de santidad. Yo ya soy santo, y surge la conversión, surge el nuevo nacimiento, y entonces es como una gradita. Yo voy subiendo. ¿Esto en base a qué? A la vida cristiana, a la experiencia que voy teniendo cada momento, mis errores, mis pecados, entonces yo voy subiendo y aquí muero. Aquí cuando yo muera, voy a entrar ¿a dónde? A la santidad perfecta. Mientras esté en vida, es santidad en crecimiento. Y ahí voy a alcanzar la perfección y todos los santos nos vamos a ver con el Señor. Eso es, yo ya soy santo, sí, pero todavía mi santidad está en crecimiento, santidad progresiva. Y pero voy a ser perfectamente santo, sí, cuando mueras. Ahí vas a ser santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y entonces espero que se haya entendido el tema de la santificación. Y si hay preguntas, dice, si peco, pierdo mi santificación, pero no mi salvación. Bueno, la santificación en el sentido no es algo como que yo he logrado no sé, un paquete de nivel, ¿no? La santificación, como les dije, tiene que ver con lo que yo soy. Soy santo. Esa santificación no lo pierdo, porque es cuestión de mi posición. O sea, en otras palabras, somos santos que pecamos, si lo pueden entender, ¿no? Y no peco porque soy, o sea, si yo peco y llego a ser pecador, es al revés, porque soy pecador, peco, porque sigo siendo, mi carne se llama esto. Pero entonces, a medida que yo entienda este tema, soy santo, debo reflejar lo que soy. No he perdido ni mi salvación ni mi santificación, solamente
he contristado al Espíritu Santo y obviamente mi relación con Dios está destruida, venga el sentimiento de culpa y todo, pero eso se restaura. Cuando Juan, en el primera de Juan capítulo 1, dice, si decimos que nosotros no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Pero hermanos, dice Juan, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo. Y si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, el cristiano lo pondría así, que peca, se siente mal, confiesa su pecado y lo deja a un lado, porque se siente mal. Y el que peca y no se siente mal, el Espíritu Santo no lo contrista y él se sigue gozando en su pecado, para mí no es cristiano. O sea, no es santo. Y si no es santo, pues no siente nada, ¿no? No siente nada. Pero el que peca se siente mal. Siguiente, me enseñaron que la iglesia es el lugar santo y que para subir al púlpito se debe tener una vida santificada. Sí, esto es un asunto de usos y costumbres. Personalmente yo digo, no lo veo como un lugar en el cual sea consagrado porque no tiene un asunto moral, como les dije, la santificación. Pero si es un asunto de costumbre de la iglesia, hay que aprender a respetar las costumbres de la iglesia, ¿no? Hay que aprender. Pero en la iglesia acá en Arequipa no tenemos púlpito. Yo predico sin púlpito, por si acaso. Cuando vean, yo no tengo púlpito, no tenemos altar. En nuestros locales chicos, ustedes tienen una iglesia enorme, hermano. Esa iglesia yo quisiera tener acá en Arequipa, ¿no? Pero no tenemos altar, no tenemos púlpito. Pues es chiquito, es una sala que le hemos habilitado. Eso es en el centro, ¿no? En la otra iglesia, sí, tenemos una iglesia grande y todo, pero no es un lugar así en el cual nosotros moralmente lo veamos que es santo. Pero si el pastor, la iglesia tiene esa costumbre, por eso digo, se llama usos y costumbres. Hay que aprender a respetar. Otro ejemplo de usos y costumbres, ¿no? La corbata, por ejemplo. Hay iglesias donde el pastor tiene que ir con corbata. Y ustedes saben que en Calvary Chapel no siempre van con corbata. Pero yo predico en muchas iglesias que no son Calvary Chapel. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir, no, yo uso sin corbata porque mi iglesia es así. No, yo tengo que aprender a respetar y me pongo la corbata, aunque me esté asfixiando, me pongo la corbata por respeto a ellos, porque son usos y costumbres. Eso no me hace más santo ni menos santo. Simplemente me hace ser un hombre que respeta y ama al prójimo y ama las costumbres de una iglesia, ¿no? ¿Me entienden? ¿Ok? Y lo otro, la ropa es el reflejo de una persona santificada, porque en 1 de Timoteo dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. La verdad es que esto no tiene que ver con la santificación en el sentido, diríamos, como una meta, pero sí debería de ser el reflejo de una vida santa. Me explico. La ropa no me hace más santo ni menos santo, pero sí la ropa debe reflejar lo que yo soy en Cristo. Especialmente por dos cosas, pero no es por santificación, sino por respeto y porque yo quiero reflejar a Cristo, ¿no? Por dos cosas, como les dije. Primero, tienen que entender, y hay muchas mujeres acá, que los hombres se estimulan sexualmente por lo que ven. O sea, eso no se lo va a quitar, es parte de nuestra naturaleza caída, por lo que ven. Y si una mujer conoce este punto de que se estimulan los hombres sexualmente por lo que ven, también tiene que ser una persona sabia en este sentido y de vestirse, como dice Pablo, con moderación, con cuidado en su vestimenta. Lo hago por mí, no lo hago también por mi hermano. O sea, no tienes que mostrar más de lo debido para que ser atractiva o ser bonita, porque la belleza en el cristianismo es algo interior, no es algo exterior, ¿no? La belleza del hombre también es algo interior, porque hay hombres también que andan ahora bien apretados, hermano, ya parecen no sé qué, ¿no? Así que tienen que todo, hombre y mujer, cuidar su ropa, pero como les dije, es un reflejo de lo que está aquí dentro. Yo, ¿cómo puedo imitar a mi Señor? Tenemos la libertad, sí, pero mi libertad no debe ser motivo de tropiezo, ¿no? Y a medida que yo voy entendiendo la santidad, a medida que voy entendiendo este mandamiento, digo, no me pongo así, pues, ¿no? Lo que no debería de ser es caer en esta vida de hipocresía, ¿no? Donde cual
Yo puedo ir, aunque sea con una falda larga a la iglesia, pero mi corazón está lleno de pecado, salgo de la iglesia y vivo en pecado. O sea, en ese sentido yo hablo, la ropa no va a hacer la diferencia porque es un reflejo del corazón. Y la última, hacer ayuno o hacer vigilia te santifica. La Biblia no habla que el hacer ayuno o vigilia te santifica. La Biblia, ya les he dicho cómo nos santificamos. Pero ¿para qué hacemos vigilias y ayuno? Pues para conocer más de Dios, para mi relación personal con el Señor. Eso es algo que yo tengo que ver como una práctica en la cual yo me separo del mundo, de mis actividades y me concentro ahora en la vigilia o el ayuno. Para esto es el propósito de hacer esta vigilia y el ayuno, pero no es porque vengo a la vigilia y al ayuno, soy más santo que los demás, ¿no? Sino es porque yo, como hemos dicho, obedezco el llamado, tengo temor a Dios, porque yo puedo estar en la vigilia o en la iglesia muy santo, pero en mi habitación estoy haciendo cochinada y media. Me meto al internet, hago cochinada y media. Entonces, de nada me sirve el ayuno. No estoy diciendo que está mal, ojo, ¿ah? No estoy diciendo que está mal el ayuno, la vigilia, el asistir a la iglesia, el vestirme bien, sino que debe ser algo en conjunto, un balance en el cual nazca y salga del corazón. Hacer esto está bien, pero háganlo con muy buena intención, pero sin creer ni pensar que soy mejor o soy más santo que otros. Porque ya soy santo, ¿se acuerdan? Pero todavía. Y eso es en base a mi diario vivir. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Creo que la hora ya llegó. Pero si hay otras preguntas, amén. Pastor Sergio, ¿se fue o no?